El acta de la sesión número 195 se da por aprobada, la de la sesión 196 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario, nuestro querido señor secretario, va a dar lectura a la cuenta en este momento. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, mediante el cual responde acerca de los criterios y fundamentos utilizados para la reasignación de los cupos de traspaso a contrata previstos en el artículo 15 de la Ley número 21.722 y otras materias que indica. Un oficio de la señora Ministra de Salud, a través del cual informa sobre la situación del programa Más Adultos Mayores Autovalente, programa denominado Más AMA. En tercer lugar, señor presidente, presentaciones relativas al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel, que a continuación se indican. Carta de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME, y en representación de las 7 ramas que integran dicha organización gremial, mediante la cual dan a conocer su posición respecto del referido proyecto de ley. Un correo electrónico del señor Sebastián Sotelo, subgerente de Asuntos Públicos de la Cámara de Comercio de Santiago, mediante el cual solicita exponer en el marco de la tramitación legislativa del citado proyecto de ley. En tercer lugar, una carta del señor Gabriel Halpern Mayer, abogado magíster en Derecho, Convención en Derechos Humanos por la Queen Mary University of London, académico y autor del libro Acoso Laboral en Chile, mediante la cual solicita ser recibido para exponer antecedentes técnicos relativos al referido proyecto de ley. También en el mismo sentido, una carta de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, mediante la cual solicita ser recibido por la Comisión para entregar su opinión en el marco de la discusión del citado proyecto de ley. Y por último, señor presidente, respecto de esta iniciativa legislativa, una carta del señor Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, mediante la cual solicita ser escuchado para formular observaciones respecto al referido proyecto de ley. Y por último, señor presidente, una carta del señor ministro del Trabajo, por medio de la cual agradece y excusa su participación el día de hoy, debido a que deberá concurrir al Senado con motivo de la discusión del proyecto de ley que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público. En este sentido, comunica que en su representación asistirá el señor Pablo Chacón Cancino, subsecretario del Trabajo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Se ofrecen palabras sobre la cuenta? ¿No? Ya, vamos entonces a entrar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel correspondiente al boletín número 18.044-13, calificado con urgencia de suma. A esta sesión ha sido invitado el señor Giorgio Bocardo Bosoni, ministro del Trabajo, que se ha excusado. En su reemplazo, y también invitado viene el señor Pablo Chacón Cancino, subsecretario del Trabajo, el señor Marcelo Albornoz Serrano, abogado y exdirector del Trabajo, presente acá en la mesa, el señor Héctor Sandoval Gallegos, presidente nacional de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que luego pedirá el acuerdo para que pueda asistir telemáticamente, y la señora Carmen Espinosa Miranda, abogada y presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas AGAL. Entonces, primero que todo voy a pedir, antes que podamos perder quórum o algo de ese estilo, el acuerdo para que CONAPYME pueda asistir a la audiencia de manera telemática. Ya. Dicho eso, entonces tenemos como nuestro primer expositor al señor Marcelo Albornoz Serrano, abogado, exdirector del Trabajo, invitado para referirse al proyecto de negociación colectiva multinivel ya referido. Tiene la palabra don Marcelo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar al resto de los integrantes de la comisión. Yo tengo una presentación y no sé si... y me gustaría mucho poder exponer con la presentación, señor presidente. O si puede cambiar el orden. Usted tiene una presentación. Pero también necesita... invitados telemáticos. ¿Por qué pasó eso? Desconocemos, hay un problema técnico. Miren, para respetar la presentación de don Marcelo Albornoz, vamos a consultar si es que está conectado, si lo veo conectado, a don Héctor Sandoval
gallegos mientras arreglamos la circunstancia técnica. Don Héctor, le aprovecho de consultar. Usted tiene una presentación, pero entiendo que por ahí sí la puede, a través del Zoom, transmitir, ¿no? Se comparte. Entonces, le vamos a dar la palabra para que usted se refiera al proyecto de ley primero y así resolvemos el problema técnico presencial que tenemos para nuestros expositores. Tiene la palabra don Héctor. Bueno, muchas gracias. No tengo problema en ayudar a rellenar un poquito mientras soluciona el problema técnico. Gracias por la invitación. Efectivamente, estoy hablando a nombre de CONAPYME. Este proyecto de ley se venía anunciando hace mucho tiempo, por lo tanto todos teníamos alguna opinión al respecto. Esencialmente, en el minuto difícil que hoy día viven las pymes, hemos visto cómo ha aumentado ostensiblemente el costo de la explotación, del funcionamiento, con los diferentes proyectos de ley que han sido aprobados por el Parlamento en general, y también el aumento importantísimo que ha tenido la informalidad y la delincuencia. Solo para ponerlo en contexto general, las pymes son el 98% de las empresas en Chile, entregan el 65% de los puestos de trabajo, pero solo tienen una participación en las ventas de un 13,2%. Sin duda viven un momento muy complejo. Nos preocupan los minutos que estamos viviendo. Por lo tanto, entrar en un sistema legislativo que consideramos solo una opinión, es un tema que tendrá que decidir el Ejecutivo y el Parlamento, bastante extemporáneo, para una negociación ramal, que hoy acá en Chile se le llama multinivel, y donde se le pretende imponer las mismas reglas a las grandes empresas que a las pymes, y donde hoy día la titularidad sindical que siempre tuvieron los dirigentes sindicales se pasa a las federaciones o a las confederaciones, un tema que conozco muy bien. Yo fui durante 2 periodos dirigente de la CUT nacional, por lo tanto entiendo este tema y cómo los sindicatos siempre han solicitado poder discutir sus propios temas, porque los temas genéricos a veces complican las posiciones que se van tomando respecto a algunas materias. Por último, existe en Chile, desde el gobierno de la presidenta Bachelet, un estatuto PYME que señala que las políticas que se discutan en el Parlamento debiesen tener un periodo prelegislativo en que puedan opinar efectivamente las pymes, porque les va a afectar o les va a beneficiar, y hasta el día de hoy las pymes no han tenido ningún tipo de conversación a este respecto. Nosotros consideramos que este es un proyecto muy poco participativo. No ha habido mayor entrega de opiniones por nuestro sector, y finalmente no estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Le solicitamos que sea rechazado, de tal manera que exista los tiempos necesarios para poder analizarlo como corresponde entre todos los actores, entregar nuestros puntos de vista, y no tener que encontrarnos con esos consumados. No sé cuántas semanas de legislación quedan aún. Nos gustaría tomar unas vacaciones más tranquilos, pero con esta discusión y sin duda nos ponemos bastante inquietos, porque podría salir aprobada una ley no muy bien discutida, y además poco
participativa. Yo estoy exponiendo a nombre de CONAPYME, pero las pymes, debido a la falta de participación que hubo en el último tiempo desde las pymes mayoritariamente o con más socios, más representativa en los estamentos existentes para la participación de las pymes, como el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, se ha conformado una coordinadora nacional de pymes, donde participa Conatacoch, la Multigremial, la ASECH, FEDETUR, Achiga, el transporte escolar, los panificadores, el comercio detallista, que en su conjunto afilian alrededor de 500.000 de pymes, y donde también ya tomamos una posición en contra de este proyecto por las mismas razones antes expuestas. Afortunadamente fuimos ya recibidos por el presidente electo y su equipo económico el martes recién pasado, y esperamos poder interactuar con el próximo gobierno de tal manera que la opinión de las pymes sea efectivamente escuchada, indistintamente si uno, cuando jugaba la pelota, pateaba con el pie derecho o el pie izquierdo. Creo que es responsabilidad de todos los chilenos poder preocuparnos de tener una buena legislación y preocuparnos que podamos aumentar un poco el crecimiento y poner en marcha el país, porque en este instante estamos gran parte del día preocupados de que no nos asalten, preocupados de la delincuencia, y en realidad de lo que debiésemos estar preocupados es de producir para hacer grande a nuestro querido Chile. Don Héctor, muchas gracias por su exposición. Entiendo que con eso finaliza su referencia respecto del proyecto de ley que estamos revisando el día de hoy. Yo solo quiero aprovechar de comentarle que precisamente a propósito de lo que usted señalaba al comienzo, de la importancia de que este sea un debate muy amplio y que considere las opiniones, entre otros actores de las pymes, es que usted está invitado como parte del debate que esperamos dar de la manera más responsable y respetuosa de la diversidad de opiniones posibles. Le agradecemos su participación. Por favor, quédese porque luego de todas las exposiciones va a haber una ronda de preguntas y reflexiones y puede ser que haya alguna para usted en específico. Le agradezco, y solo no terminé de señalar que hoy día me han entregado la responsabilidad de coordinar y ser el vocero de esta coordinadora amplia de organizaciones pymes. Muchas gracias, don Héctor. Me ha pedido la palabra el subsecretario del Trabajo. Subsecretario Chacón, ¿tiene la palabra? Presidente, por su intermedio, saludar a todos los invitados, a don Héctor. Quería hacer un comentario a propósito de la exposición de CONAPYME, en el sentido de poder primero valorar la opinión. Siempre es positivo escuchar a los distintos actores. Yo solamente quería hacer presente que, independiente de la valoración que hace CONAPYME con respecto al proyecto, que nosotros respetamos, nosotros realizamos un proceso de diálogo el año 2024, entre agosto y octubre, si mal no recuerdo, donde se desarrollaron 24 audiencias con distintos actores. Hicimos una invitación abierta y también desagregada, tanto para empleadores, trabajadores, abogados especialistas, estudiosos de las distintas materias relativas a la negociación colectiva, y entre ellos estuvo CONAPYME y participó. También estuvo una pyme, ProPyme, Conupia, Asexma Chile y Convergencia Pyme. Por lo tanto, yo quería hacer esta aclaración porque no para discutir la participación de CONAPYME, sin embargo, para dejar en claro de que nosotros hemos hecho un esfuerzo legislativo de presentar un proyecto de ley que viene precedido de un estudio concienzudo, profundo, que puede a lo mejor adolecer de
todas y cada una de las opiniones. Sin embargo, se hizo un esfuerzo de sistematización de esas opiniones, se encargaron estudios a la Organización Internacional del Trabajo y también a la OCDE para justamente poder proveernos de un cúmulo de información que fundamentara la arquitectura y el articulado que nosotros estamos presentando, aparte de poder realizar en su momento el desarrollo de un informe financiero que se hiciera cargo también de la necesidad de robustecer la institucionalidad laboral de tal forma de poder presentar esto de una manera seria, como se merece, obviamente, el país. Gracias. Gracias, subsecretario. Diputado Sandón. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos. Más allá de entrar de que si estuvieron o no en la discusión, que no me cabe duda que fueron invitados, el tema es después saber cuántas de las observaciones que puede haber hecho CONAPYME o las demás pymes fueron acatadas, porque eso es el punto. O sea, ¿qué tanto se tomó la opinión de ellos en consideración, tal vez probablemente las distintas posiciones que hicieron? Solo si es así, uno puede decir, bueno, tenemos un proyecto, porque yo puedo invitar muchísimo, pero lo importante es el resultado final y si efectivamente se tomaron consideraciones de todos los actores que tuvieron esa cantidad de reuniones que existieron. Eso, presidente, gracias. Sí, diputado Sandón, también concuerdo con usted en el sentido de que efectivamente a lo mejor es algo que en la ronda de preguntas pueda don Héctor Sandoval referir de manera más específica, porque la verdad que no pudimos escuchar respecto del proyecto de ley, además de su llamado a rechazarlo, bueno, cuál es la opinión y cuáles son algunas de las ideas que se sometieron, digamos, a conocimiento del Ejecutivo para la preparación del proyecto. Así que lo vamos a dejar para la ronda de preguntas y se lo dejamos ahí abierto, don Héctor, para que lo vaya preparando. Le vamos a dar ahora sí, don Marcelo Albornoz, la palabra, porque entiendo que tenemos todo lo técnico resuelto. Por lo tanto, la exposición puede ser de primer nivel. Tienen la palabra. Bueno, rebobino, le agradezco nuevamente, presidente, la invitación y el saludo al resto de la comisión y a los invitados por su intermedio. En el tiempo, y para aprovechar el tiempo que me ha concedido la comisión, quiero básicamente señalar y estructurar un poco lo que voy a presentar desde el punto de vista de lo que es ya reiterado la comisión, en esta comisión el proyecto del Ejecutivo de la negociación multinivel en cuanto a su arquitectura, la sectorial, la intermedia de la empresa. Después me voy a referir un poco a ciertas dudas que se generan respecto a la negociación de empresa con otro tipo de organizaciones distintas a la federación y también hacer presente cuál sería posteriormente los impactos del establecimiento en el artículo 212 de la huelga, podríamos hablar de universal o a todo evento que se establece y que aprovecho de señalar en este momento que efectivamente esa norma existe, a diferencia de lo que un dirigente de la CUT, el señor Acuña, me refirió como mentira, pero evidentemente a lo mejor no tuvo la oportunidad de poder revisar esa norma. Respecto de los fundamentos, efectivamente voy a referir algunos que me parecen relevantes. Efectivamente no hay en el proyecto ningún estudio, ningún antecedente técnico que pueda referir en cuanto a que los objetivos del proyecto y las bondades de tener una negociación ramal puedan verse o aventurarse en nuestro sistema laboral. También referirme a algunos mitos que podríamos hablar de la negociación en Chile, como cuál sería nuestro sistema contrario a los principios de la libertad sindical, cuestión que vamos a ver después que no es así. En segundo lugar, respecto a que nuestro sistema laboral no adscribe y resulta un poquito despropósito a esta altura hablar nuevamente del plan laboral, no obstante 35 años de gobiernos democráticos que han contribuido enormemente al fortalecimiento del movimiento sindical y a la negociación colectiva, y también el mito de que nuestro sistema habría debilitado el sindicalismo y la negociación colectiva. Voy a partir, señor presidente, entregando algunos antecedentes respecto de, no sé qué sucede, respecto de... Stop. No sé qué pasa. Sí, yo creo que es un problema mío, señor presidente, no un problema de la... Es un problema, efectivamente, no sé qué pasa, que no avanza. No avanza. No sé, lamentablemente, si alguien... Sí. Bueno,
es difícil poder exponer ahí. Bueno, ahí estamos, perfecto. Bueno, señalar que las ambiciones del proyecto, justas y legítimas ambiciones, por cierto, un mecanismo que pretende profundizar la democracia, la distribución justa de la riqueza, motor de desarrollo económico, mecanismo idóneo para profundizar y modernizar el modelo de crecimiento y productividad en Chile. Tendríamos con este proyecto, con esta ley, mejores resultados en el plano económico, en el mercado laboral, cuestión que, como hemos dicho, no hay evidencia respecto de ello. El proyecto trasciende la mera cobertura o modernización del sistema. Esto es bien interesante respecto a la discusión que se dio anteriormente sobre el contenido ideológico o político ideológico que podría tener, porque obviamente el proyecto apunta a una trascendencia mayor a simplemente modificar un sistema legal de negociación colectiva. Y, por cierto, aspira a dotar al modelo de una legitimidad que supuestamente hoy día no tendría. El proyecto no es solo un ajuste técnico a la legislación, reitera nuevamente, sino que una política de Estado. El modelo actual es propio del plan laboral de la dictadura, del ministro Piñera y del dictador Augusto Pinochet. El modelo actual vulneraría la libertad sindical y sería un proyecto, una proyección del Estado social y democrático de derecho. Seleccioné algunos fundamentos para justamente ver a dónde apunta este proyecto y cuál sería realmente su concreción o sus resultados. Se observan elementos que estructuran una visión político-ideológica, legítima por cierto, no es ninguna algo que podríamos reprochar, desde una óptica social, económica y política. Efectivamente constituye un profundo cambio al sistema de relaciones colectivas del trabajo, pasando de un sistema de negociación de empresa a un sistema de negociación ramal, lo cual evidentemente es un hecho indesmentible y que se trata de un cambio radical al respecto. Su constitucionalidad podría ser discutible, efectivamente el proyecto aborda un fallo del Tribunal Constitucional, no obstante podría ser discutible, por eso que yo enfatizo que no estoy sosteniendo a priori que se trata de un proyecto inconstitucional, sino que solamente hago presente al respecto y también hace referencia a que se trata de una aspiración rechazada en la Convención Constituyente del año 2022, cual se contemplaba en el artículo 47, número 5 de dicha iniciativa. ¿Qué pasa en Chile en materia de sindicalización? Datos obtenidos absolutamente de la Dirección del Trabajo, no son datos de estudio, sino que datos duros de la Dirección del Trabajo de su anuario de estadística. Hoy día tenemos un 21,5% de tasa de sindicalización, considerando, por cierto, el sector privado y el sector público. Luego vamos a ver qué ha pasado con nuestros movimientos sindicales. Aquí está una realidad indesmentible. Desde el año 2000, incluso ni siquiera consideré desde los 10 primeros años de retorno a la democracia, sino que solo a partir del año 2000. ¿Y por qué el año 2000? Porque el año 2001 empieza a regir una ley muy importante del presidente Ricardo Lagos, que fortaleció la negociación colectiva y que vino a cristalizar la reforma de la presidenta Bachelet el año 2016. Y vemos cómo la sindicalización en Chile ha tenido un crecimiento sostenido, un crecimiento relevante desde el año 2000 de un 13,2% a un 21,5%. ¿Qué es lo que pasa básicamente en materia de cantidad de trabajadores sindicalizados? Hoy día tenemos aproximadamente 1.200.000 trabajadores con una tasa de sindicalización que se ha duplicado desde el año 2005 al año 2024. Es decir, hemos saltado enormemente en cuanto a la tasa de sindicalización y la población afiliada a sindicatos, que son datos duros, objetivos y que demuestran justamente cómo las reformas de los gobiernos democráticos posterior a la dictadura han contribuido enormemente al fortalecimiento del movimiento sindical chileno. Resulta también importante, y solo quiero tomar datos de lo que significan los sindicatos de empresas y establecimientos. En conjunto tenemos un total de 7.428 sindicatos. Esto para no decir y afirmar que tendríamos una enorme cantidad de sindicatos, porque obviamente tenemos sindicatos independientes que no tienen una relevancia importante desde el punto de vista de la negociación colectiva, los sindicatos interempresa tampoco lo tienen, y los sindicatos de trabajadores eventuales y transitorios. Por lo tanto, tenemos una cifra que no es tan alarmante desde el punto de vista de la cantidad. Y respecto de los
Trabajadores, también para ser realista, del 1.200.000 y tanto, tenemos entre los sindicatos de empresa e interempresa un cercano a 916.473 trabajadores sindicalizados. En cuanto a federaciones, porque obviamente es importante ver qué pasa en Chile con las federaciones y confederaciones, cuál es la realidad, porque obviamente es un derecho de las organizaciones sindicales constituir federaciones y confederaciones. Y tenemos una realidad en la cual solo tenemos 450 federaciones sindicatos, lo cual representa un 25% de los sindicatos en Chile afiliados a una federación. Es decir, solo el 25% de los sindicatos está adscrito a una federación y solo el 18% a una confederación, que tiene una cifra bastante baja de solo 54 confederaciones existentes en Chile. Lo cual en todo caso da cuenta de que el centro de las relaciones colectivas de trabajo y de la negociación colectiva, y no es ninguna novedad, se centran en la unidad productiva que es la empresa. ¿Qué ha pasado? Porque Chile, veíamos las cifras, cómo ha crecido la tasa de sindicalización y la población afiliada desde el año 2000 o 2005 en adelante, y vemos qué ha pasado con la OCDE, porque obviamente este proyecto se cimenta profundamente en estudios o en la realidad OCDE, pero vemos que en la realidad OCDE la situación es contraria y es completamente distinta a la realidad chilena. Mientras la OCDE disminuye de manera considerable su tasa de afiliación sindical, Chile tiene una respuesta completamente distinta y positiva. Del año 80 vemos el promedio que la OCDE pasa de tener un porcentaje de aproximadamente 35 puntos, hoy día la OCDE tiene un promedio de 15 puntos. Es decir, Chile tiene, mientras en 25 años Chile ha sumado casi 8 puntos de sindicalización positiva, la OCDE ha bajado 20 puntos de sindicalización. Por lo tanto, es bueno conocer estas cifras y esta realidad, porque si nos estamos comparando con la OCDE, vemos qué está pasando en el mundo y vemos qué ha pasado en Chile en los últimos 35 años. Este es un dato bien interesante que lo extraje de un estudio del año 2025 de la Dirección del Trabajo, que habla de la dispersión y fragmentación sindical en Chile. Y vemos también el gráfico de la izquierda cómo nuevamente la evolución de los trabajadores afiliados en Chile desde el año 1932. Es decir, en los últimos 20 años nuestro país nunca había tenido una tasa de sindicalización más alta desde el año 1932 que la que hoy día tenemos. Y en segundo lugar, también hay un pequeño mito ahí respecto de la tremenda fragmentación que se ha señalado por parte de representantes del Ejecutivo, lo cual también es un poco relativo. Porque fíjense ustedes que de los años 34 en adelante, la tasa promedio de participación de trabajadores estaba entre 150 y 130 personas. Es decir, una media de 140. Y en los últimos años, el 2022, Chile tiene una tasa de participación de trabajadores de aproximadamente 110 trabajadores. Es decir, ha crecido la cantidad de trabajadores por sindicato, en cuanto a que, por lo tanto, la supuesta gran fragmentación o dispersión tampoco es algo tan efectivo desde el punto de vista de la historia de participación de trabajadores en los sindicatos en Chile. Perdón, número, 110 trabajadores. Un dato también de cómo ha aumentado la evolución de trabajadores que involucran instrumentos colectivos. Fíjense ustedes el enorme crecimiento, lo cual da cuenta de las estadísticas de la ADT. Aquí también, de acuerdo a lo que entregó la información el director del trabajo, Chile tendría, desde el punto de vista del anuario estadístico, un 19,8% de sindicalización. No obstante, cobertura, estoy hablando de cobertura, rectifico. Cobertura, no obstante, la ENCLA se hace cargo de dos aspectos importantes. Uno, el fenómeno de la extensión de beneficios, cuestión que no está considerada en las tasas de estadísticas oficiales, la ADT. Es decir, la ADT es parcial porque no considera la cobertura a través de la extensión de beneficios que se pactan en los contratos colectivos. La ENCLA sí lo tiene. Y si consideramos la ENCLA, nosotros tenemos hoy día una tasa de cobertura del 31,5%. ¿Cuál es la tasa de cobertura que tiene la OCDE? 33,6%. Es decir, no estamos para nada en una situación
completamente distinta y alejada, por cierto, datos duros que permiten de una u otra manera derribar algunos mitos que se han ido instalando. Fíjense ustedes que la OCDE del año 1985 tenía una tasa de cobertura de negociación colectiva del 47%. En estos años ha disminuido considerablemente la cobertura. Por cierto, no nos vamos a comparar con los países escandinavos, porque ahí evidentemente forma parte de la cultura y forma parte de la institucionalidad. Además, tenemos un sistema de relaciones laborales bastante pacífico, lo cual ha sido reconocido por representantes del Ejecutivo. En Chile la tasa de conflicto a través de la huelga es de 10 huelgas, solo 2 se hacen efectivas. Esa es la tasa que ya tiene aproximadamente unos 20 años, justamente con la innovación de la ley del año 2001, cuando se instaura lo que era los buenos oficios y después fue modificado por la mediación obligatoria. Algunas reflexiones después de estas cifras. ¿Qué queremos resolver? Si no me equivoco, el diputado Undurraga algo se refería en alguna sesión que tuve la oportunidad de revisar. ¿Cuál es el impacto real en las relaciones laborales? ¿Realmente lo sabemos? ¿Sabemos realmente? Chile fue adaptando su legislación a los convenios 87-98 del año 99, en que el presidente Ricardo Lagos promulga los decretos que aprueban y que incorporan al derecho interno los convenios sobre libertad sindical. Chile presenta un sostenido crecimiento de sindicalización a través de diversas reformas legales, planes de acción, medidas administrativas, voluntad política de los gobiernos democráticos del año 90 en adelante. No estamos frente al plan laboral de la dictadura. Por ningún motivo estamos frente a eso. Mientras los países de la OCDE retroceden significativamente en sindicalización promedio, Chile ha crecido enormemente en estos indicadores. Nuestros índices de negociación colectiva y su cobertura también han crecido significativamente y nuevamente en una tendencia contraria al declive de la OECD. Nuestro sistema y práctica de relaciones colectivas efectivamente se basa en la estructura sobre sindicalización efectiva y negociación por empresa con sindicatos, cuestión que no es contraria a los convenios de la OIT en materia de libertad sindical. Y especialmente el gran paso que se da, un anhelo de muchos años, que es la reforma de la presidenta Bachelet en la ley 20.940, cuando se suprime definitivamente el reemplazo en huelga y se instaura la titularidad sindical. En los hechos y en el derecho, los sindicatos son los que negocian. El fenómeno de los grupos ha sido históricamente un fenómeno muy marginal. ¿Por qué nuestro sistema no es contrario a la libertad sindical? Básicamente algunas citas del Comité de Libertad Sindical, cual tuve el honor de integrar por 2 años como miembro titular. Algunas citas para no alargar demasiado están allí, pues ustedes pueden verlo. Es contrario al convenio 87 impedir que coexistan 2 sindicatos de empresa. La unidad del movimiento sindical no se instaura vía legislativa y, por cierto, otras referencias a que la negociación colectiva no puede ser instalada un sistema determinado por parte de un determinado gobierno. Hay un estudio que creo que está entregado por parte del Ministerio del Trabajo de la OIT, que hay un párrafo muy decidor que señala que a la OIT no le corresponde calificar y determinar cuál es el sistema de negociación colectiva. Y de hecho coexisten en la OCDE y en la OIT sistemas de empresa, sistemas mixtos y sistemas ramales. Algunos comentarios finales para ir cerrando, señor presidente. Si bien, y aquí llamo la atención, y a lo mejor una aclaración por parte del Ejecutivo, si bien no se deroga expresamente la negociación colectiva de empresa con sindicato, no hay ninguna norma que así lo establezca, sí el artículo 212, inciso 3, cuando menciona sobre los niveles de negociación colectiva, no habla del nivel de negociación de empresa. Y cuando digo de empresa, estoy hablando de empresa y sindicato, no federación. Por lo tanto, yo hago la pregunta, ¿existe la posibilidad de interpretar el día de mañana como una derogación tácita a la negociación con sindicato directamente, en cuanto a que la negociación con empresas solo se podría hacer con federaciones? Es un tema que creo que no está resuelto suficientemente en el proyecto, ni en los fundamentos ni en el texto normativo. Por lo tanto, si eso no es así, es decir, no ha sido el objetivo del Ejecutivo el establecer o eliminar la negociación de empresa con sindicato, tendríamos más que un tercer nivel, tendríamos un cuarto nivel, sectorial, intermedio, empresa con federación, empresa con sindicato, ¿ya?
Y sería contrario, en todo caso, a la libertad sindical, prohibirle a los dirigentes sindicales negociar directamente con sus empleadores. Fíjese, señor presidente, que de acuerdo a las estadísticas de la Dirección del Trabajo, solo cito los dirigentes de sindicatos de empresa y de sindicatos de establecimientos, que son los que naturalmente negocian. Tenemos hoy día 21.329 dirigentes que pueden negociar directamente con su empleador. La pregunta es, ¿se les va a prohibir ese derecho a los dirigentes de base? Es una pregunta que sería bueno analizar y responder prontamente. Por lo tanto, y solo los dirigentes sindicales tendrían una participación más bien secundaria porque solo integran la comisión negociadora. ¿Por qué? Porque la comisión negociadora la define la federación. Y por último, también se mantiene el procedimiento reglado, que yo creo que también sería un procedimiento de carácter supletorio para todos los niveles de la negociación colectiva, cuestión implica también el derecho a huelga. Además, como lo decía, se reconoce el derecho a huelga universal en el artículo 212, inciso cuarto. Por lo tanto, todos los mecanismos de solución de controversias que contempla el proyecto en los distintos niveles podrían perfectamente terminar en una huelga legal, lo cual tampoco es algo que en el caso personal estoy reprochando, solamente hace presente respecto a sus impactos. Respecto solamente, se ha hablado mucho de la gran autonomía que tendría la negociación sectorial, y yo llamo la atención de que es bastante modesta en el aspecto más importante que tendría la negociación en cuanto al pacto de jornada de trabajo. Hoy día tenemos, después de la reforma de las 40 horas, la posibilidad de negociar ciclos por 4 semanas. El proyecto solo aborda 12 semanas, nada más. No se pueden negociar jornadas mayores a las de 10 horas, no se pueden negociar pactos especiales de horas extra, es decir, la eventual y objetiva gran autonomía normativa que tendría la negociación sectorial en lo personal, en un aspecto central, que es la jornada de trabajo, para mí no es efectivo. Y obviamente el efecto erga omnes, no existe cláusulas de salida. Solo citar 2 ejemplos que sería bueno tener presente: el caso francés del año 2017, la ley Macron, que evidentemente es regresiva desde el punto de vista de la negociación colectiva ramal y establece un enorme poder a la negociación colectiva de empresas. Y ya el año 2012 hubo una reforma en España en donde también se le entrega el poder de negociación importante a la empresa. Después hubo un ajuste el año 2021, pero efectivamente el tema de la negociación ramal en muchos países europeos es algo bastante discutido en sus legislaciones de las últimas décadas. Y obviamente, al no tener una cláusula de salida, muestra el proyecto una enorme rigidez, especialmente para las pequeñas empresas y para aquellas empresas que no o que pueden tener una situación económica delicada. Solamente señalar que la Dirección del Trabajo va a seguir teniendo un rol activo. Hay una norma expresa, el artículo 414, de que todo lo que significa en cuanto a solución de controversia es sin perjuicio de las facultades de la dirección. Por lo tanto, y un poco a diferencia de lo que señalaba el director del Trabajo en su presentación, la Dirección del Trabajo va a seguir interpretando, va a seguir fiscalizando, va a seguir dictando instrucciones. Por lo tanto, la autonomía que se supone podría haber al mantener el rol protagónico de un servicio fiscalizador y un servicio que ejerce las facultades interpretativas, va a seguir existiendo y no tendríamos el anhelo que podríamos haber esperado. Eso quiero, señor presidente, disculpe si me he extendido demasiado y le agradezco el tiempo al resto de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo Albornoz. Vamos de vuelta a dejar las preguntas para el final. Así que para tener las 3 exposiciones sobre la mesa y poder generar un contraste de opiniones, le damos la palabra en este momento a Carmen Espinosa Miranda, abogada y presidenta de la AGAL. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es bien complejo opinar sobre un proyecto como este. Vamos a tratar de expresar lo que nos ha pasado luego de darle una rápida mirada, porque esto fue presentado recién, por lo tanto no podemos decir que lo hemos estudiado a fondo
ni que podemos dar cuenta de cada una de las normas y preocupaciones que nos pudieran dar las normas. Sin embargo, vamos a intentar permitir, vamos a ver si me deja compartir. Ahí está. Ya. Bueno, los presentadores anteriores ya hicieron una serie de reflexiones que quizás me las voy a pasar más rápido. Estamos hablando del boletín recién presentado y como antecedentes lo único que tenemos formal son el ingreso del proyecto, el mensaje presidencial y el informe financiero 13 del 9 del 1 del 2026, que si bien uno busca y rebusca y puede complementar con otros informes, en estos poquitos días, 3 o 4 días, debo decir que no fueron suficientes como para poder analizarlo a profundidad. El objetivo del proyecto de ley habla de superación de déficits de eficacia y coordinación del actual sistema, promoviendo autonomía colectiva como motor de un desarrollo económico más equitativo. Y los objetivos esenciales: desarrollo económico sostenible y competencia sistémica, reducción de la desigualdad y resiliencia en el mercado laboral, fortalecimiento institucional y armonización con estándares internacionales. La verdad que estos objetivos aparecen muy interesantes. Sin embargo, nosotros como abogadas y abogados laboralistas que asesoramos a las organizaciones sindicales, nos cuesta llevarlos a la realidad actual. Aparecen además, se declaran muchos otros objetivos, todos muy interesantes. No obstante, se debe profundizar en las normas que los podrían hacer efectivos y no solo en las declaraciones. Hay muchas de los objetivos que se expresan que por lo menos en el poco tiempo que tuvimos de revisar el proyecto no los encontramos. En el sistema comparado de la negociación colectiva, Marcelo ya hizo referencia, hay algunas recomendaciones o observaciones, tanto de la OIT como de la OCDE, que habla de la importancia de la negociación colectiva multinivel, que podría generar impactos positivos en distintos niveles, con cosas tan importantes y yo creo que muy adecuados a lo que estamos viviendo hoy día, que es la paz laboral y la democracia. Reduciría conflictos laborales, fortalece la confianza entre interlocutores sociales y refuerza legitimidad en las instituciones democráticas. Desempeño en el mercado laboral, se asocia a mejores resultados en empleo, con beneficios extendidos a grupos tradicionalmente que están fuera de la negociación colectiva. Habla de desempeño económico, muestra impactos positivos en productividad, eficiencia e innovación a nivel de empresa, especialmente en sistemas coordinados. Habla de igualdad, contribuye a la distribución más equitativa de los ingresos y reduce o reduciría los salarios bajos. Hay una transición justa, facilita la gestión equitativa de transiciones climáticas, tecnológicas y productivas. En el caso de la OCDE ya Marcelo habló de algunas cosas, sin embargo, igual nos parecen todas el detalle que se insinúa en los estudios y en la relación de la presentación del proyecto, la importancia que tendría el sistema de negociación colectivo comparado. Hay recomendaciones para Chile en el sentido de que existe una buena expectativa de que una negociación colectiva en otros niveles podría ser mejor que la negociación colectiva solo en la empresa. Hay sistemas de negociación colectiva comparado con distintos resultados, no da para explicarlos ni para enfatizar. Sin embargo, existen sistemas en que efectivamente hay mayor cobertura de sindicalización, pero sobre todo mayor cobertura en los efectos de la negociación colectiva cuando hay más que la negociación solo dentro de la empresa. A pesar de lo que dijo Marcelo, yo igual debo decir algunas cosas respecto del modelo que tenemos hoy. La regulación está dada por aspectos, por normas en la Constitución, el artículo 19, número 16, inciso 4, y es
la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, consignando que las excepciones a este derecho solo pueden ser establecidas por ley, lo cual al mismo tiempo deberá señalar las modalidades y procedimientos a que ellos deban sujetarse. Esto no es baladí porque la verdad que la cantidad de trabajadores y trabajadoras que pueden negociar colectivamente es limitada. Es más, hay otros asuntos que limitan la participación en la organización sindical. El modelo chileno tiene que ver con lo que se establece en los convenios de la OIT y lo que plantea la OIT, que dice que la negociación colectiva es un mecanismo fundamental de diálogo social. Eso nosotros pensamos que efectivamente podría tener muy buenos resultados para convenir salarios, condiciones de trabajo. Además, constituye base del mantenimiento de buenas relaciones laborales. A nivel internacional, nuestra fuente son los convenios 87 y 98, que ya fueron planteados por Marcelo, y a nivel nacional, ya lo había dicho, la Constitución, y a nivel legal, el libro cuarto del Código del Trabajo de la negociación colectiva, que fue sustituido íntegramente por la Ley 20.940 en el año 2016, y aquí yo debo decir que si bien esa ley fue un avance en muchos aspectos, ha significado dificultades muy serias en la realidad de la negociación colectiva. Tiene muchísimas limitaciones que han significado, sobre todo para los sindicatos más pequeños, la imposibilidad de negociar con toda la autonomía y con la capacidad de enfrentarse a empresas más grandes. Aquí también hay un tema que se relaciona con incluso lo que planteó el representante de la PYME, que es nuestro modelo económico empresarial, en que muchas de las empresas pequeñas o del autoempleo vinculado a las empresas mayores se adecúan y bajan sus costos laborales a partir de la necesidad de enfrentarse a un mercado con precisamente las empresas más grandes. Por lo tanto, la negociación multinivel, ramal, sectorial, como quiera llamársele, podría ser beneficiosa precisamente para evitar algo que ya habíamos conversado en muchos otros proyectos de ley y muchos otros temas legales, que es esta relación no virtuosa entre empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas, que finalmente bajan los costos laborales y finalmente lo que quedan son trabajadores de distintas clases de acuerdo a la empresa que estén suscritos, porque no existe una posibilidad de mejorar las relaciones laborales porque hay una competencia para poder relacionarse, vincularse, encadenarse en las cadenas productivas que finalmente la utilidad llega al más grande. Las características de la negociación colectiva ya las sabemos, solo en las empresas los trabajadores pueden negociar, y si bien hay una apertura que los sindicatos interempresas y las federaciones pudieran negociar, estas solo pueden hacerse cuando todas las partes están de acuerdo, lo que ha significado en la práctica que solo han podido negociar pactos que están a todo esto en la proyección del proyecto, en la parte de negociaciones del nivel intermedio. Pero la verdad que cuando uno revisa quiénes son los que han podido negociar, no son cualquier sindicato, sino que son aquellos sindicatos vinculados especialmente a empresas del Estado o a empresas mayores, y la negociación ha sido una necesidad más bien del mandante que de las organizaciones que han negociado en esos pactos, porque se ha ordenado de alguna forma la expectativa legítima de los trabajadores de esas empresas subcontratadas de tener remuneraciones y condiciones de trabajo similares a los trabajadores de los mandantes. Hay un tema que nos ha sido resuelto. La negociación que tenemos en Chile es sumamente reglada. Yo creo que es una de las... Hay pocas otras negociaciones en el mundo que tengan esta excesiva formalidad
y regla que hacen que la negociación sea rígida, inflexible, en algunos casos indescifrable, sobre todo para los sindicatos pequeños. Tiene una serie de fechas, plazos, circunstancias. Y, por ejemplo, uno de los mayores problemas es que la huelga está en proceso de extinción no solamente porque haya menos conflictividad, sino porque no hay capacidad de seguir adelante con un proceso de negociación cuando precisamente la ley del año 2016 permite a la empresa cada 5 días dar una nueva oferta que tiene que ser votada y aprobada por la mayoría de los trabajadores. Las empresas grandes, los sindicatos de las empresas grandes, pueden simplemente volver a hacer que sus trabajadores voten, tienen recursos. Hasta ahora, hasta hace poco era solo a través de la posibilidad de votaciones virtuales pagadas, pero las empresas chicas no tienen esa posibilidad hasta ahora. Y es muy difícil que un trabajador quiera de nuevo ir a votar la huelga cuando además están suspendidas sus remuneraciones y se sienten bastante amenazados de seguir. Por lo tanto, la negociación que tenemos hoy día tiene dificultades y se puede expresar en este mono endemoniado, en los plazos. Tenemos servicios mínimos y equipos de emergencias que complican muchísimo el inicio, la oportunidad, la respuesta del empleador, tenemos impugnaciones, todo eso es muy complejo y les digo desde mi calidad de asesora a sindicatos de distinto tipo, de los más pequeñitos que son 15 personas hasta sindicatos mayores de más de 1000 trabajadores, en todos ellos existen complicaciones y dificultades, sobre todo para relacionarse con la empresa, pero también para relacionarse con sus propios trabajadores. Es muy difícil que ya un dirigente entienda todo este proceso difícil, complejo, reglado, más aún para los trabajadores, más aún para los trabajadores jóvenes que no tienen mayor experiencia, por lo tanto lo hace bastante difícil. Marcelo dio varias cifras. Yo puse un resumen que en algún momento puso precisamente la Dirección del Trabajo y la tasa de sindicalización aparece importante, pero la tasa, si uno saca a las organizaciones del sector público, la verdad que no llega a tanto. Si uno analiza, se va a la estadística de esos sindicatos que aparecen como sindicatos de empresa, de la empresa privada, si están activos y han presentado proyectos de negociación colectiva, la verdad que se disminuye bastante el número. Y la tasa de cobertura de la negociación colectiva, bien lo decía Marcelo, tiene que ver con la extensión de beneficios. Y la extensión de beneficios tiene muchas virtudes, pero también tiene un grave problema, que es el que exista una inhibición del trabajador de participar del sindicato porque tiene los mismos beneficios. De hecho, en muchos casos es una situación muy parecida o es una práctica antisindical que motiva a la empresa y que de hecho condiciona cuando se está negociando que va a dar el bono de término de negociación siempre y cuando exista la extensión de beneficios. Entonces, las cifras son bien interpretables y son interpretables desde, por supuesto, distintas miradas. El exponente de la PYME, por supuesto que está en un problema porque su organización, sus representados tienen no solo que resolver los problemas con los trabajadores, sino que tienen que resolver los problemas con sus mandantes que le ponen no solo límite a sus precios, sino que también, a pesar de algunas normativas que lo han intentado mejorar, les ponen plazos de pago que lo hacen bastante difícil y plazos de pago que no se cumplen, etcétera. Bueno, no es el tema hoy día, pero vale la pena ponerlo en la mesa en esta situación. Nuestras observaciones al proyecto de ley son diversas, pero y debo decir que no son todas las que querríamos haber dado por la falta de tiempo. La oportunidad en la tramitación nos parece que
previo al cambio de gobierno, a 62 días, y un mes de feriado legislativo en esos días, no nos gusta. La verdad, nos parece que sabemos que hay otros proyectos que se presentaron antes y todo eso, pero esta es una materia que estaba ofrecida como parte del programa en este gobierno y en otros anteriores. De hecho, el nuevo gobierno no considera estas materias en su programa. Por lo tanto, yo tengo la impresión, sospecho que esta va a ser la única vez que discutamos este proyecto en muchos años. Bueno, ojalá me equivoque, pero creo. Respecto de los niveles, nivel sectorial, nivel intermedio, nivel de empresa, en todos ellos tenemos sensaciones encontradas, porque nos parece muy interesante, sin embargo, el nivel de sectorial, creo que Marcelo lo dijo, tiene algunas cuestiones que nos parecen complejas por el tipo de organización sindical que hoy día tenemos, por la poca representación que tienen las federaciones, etcétera. El nivel intermedio nos parece que es algo muy parecido al acuerdo marco y quizás puede que aumentara un poco, pero no nos parece que sea lo que resuelve. Y nuestra mayor preocupación es que a nivel de empresa no se manifiestan cambios. Entonces, si no hay cambios a nivel de empresa, alguno de los dirigentes de la GAL dijo, bueno, aquí, y un dirigente antiguo, dijo, parece que aquí estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Nos parece que es importante el proyecto, no es que nosotros no estemos de acuerdo, sin embargo, si no hay mejoras a nivel de empresa, y más aún lo plantea Marcelo, pareciera que podría diluirse, no me queda tan claro, pero podría diluirse en estos niveles superiores, nos parece que hay que discutirlo un poco más. Respecto al fortalecimiento de la libertad sindical, nos parece que hay ausencia de normas claras que promuevan y fortalezcan la sindicalización. No está como, digamos, por arriba, digamos, pero no encontré, por lo menos a la rápida, normas que fortalecieran y que promovieran, que es lo más importante, la sindicalización. Marcelo decía que estábamos un poquito casi en el año 30, ¿no? 1930, pero la verdad que en el año 30 teníamos otro sistema de vida, la oligarquía y la manera de trabajo eran bien distintas a las que tenemos hoy día, así que conformarnos con que tenemos el mismo número, nivel que en el 30 creo que es poquito. Hay mecanismos muy generales de negociación colectiva en los distintos niveles propuestos, nos parece que se necesita un poco más de sustancia en la normativa y algo que nos parece vital decirlo, puede ser que no lo hayamos entendido por la rapidez con que analizamos, pero nos parece que no se considera la complejidad de los cambios estructurales de la empresa. Hace 10 años teníamos un tipo de empresa que es distinta a la de hoy día, hace 20 teníamos otra y hace 50 teníamos una completamente diferente, incluidos los vínculos transnacionales, que creo que el proyecto no los aborda, y las dificultades que tenemos en muchos casos para negociar precisamente es que quien está al frente de la mesa no es el dueño de la empresa, sino que es un intermediario que nos pregunta, le pregunta, viene y nos responde y nos pregunta. No hay nada de eso, no vimos. Y tampoco se expresa bien, quizás está ahí expresado en todo en forma general, la marcha, la instalación en marcha que ya está de las tecnologías y las formas atípicas de trabajo que excluyen la protección laboral y la seguridad social, que a nosotros nos parece, como abogados y abogadas laboralistas, muy complejo. Conclusiones, es una legislación esperada del retorno a la democracia con más de 36 años, esperando recuperar derechos colectivos perdidos en el plan laboral, debo decirlo igual, seguramente más vale tarde que nunca. Esta recuperación de los derechos colectivos estaba en el programa de Elwin. El programa de Elwin lo planteaba. Y de hecho nosotros como asociación laboral, desde ese tiempo, mis colegas más antiguos,
fueron año a año a conversar con los distintos ministerios del trabajo para saber cuándo se ponía en proyecto el recuperar la negociación colectiva que teníamos en Chile y que de alguna forma hoy día igual hay algunos que la siguen con vericuetos haciendo. Ampliar la negociación colectiva más allá de la empresa sin duda constituirá un avance, cualquiera sea siempre que sea efectiva. Sin embargo, es necesario esclarecer los cambios en la forma actual de negociar más allá de las declaraciones de buena voluntad que implicarían los nuevos niveles. Es indispensable ampliar la discusión para la mejora de procedimientos actuales y futuros con negociaciones multinivel, ramal o sectorial o como se llamen. Como AGAL, seguiremos colaborando con las organizaciones sindicales para que la libertad sindical en Chile sea un derecho efectivo para todos y todas las personas trabajadoras, en base a diálogo social efectivo, con fuerza y capacidades reales de las organizaciones sindicales ante un sector empresarial complejo y poco dispuesto a negociar y un Estado pequeño y sin recursos. Volvemos a agradecer la posibilidad de exponer nuestros puntos de vista, que vuelvo a repetir, son puntos de vista en un análisis muy rápido, en 3 días, que no nos dio tiempo para hacer un análisis más profundo. Muchas gracias, doña Carmen Espinosa. Ha llegado el momento de abrir la palabra para los colegas, las y los colegas diputados. Me había pedido la palabra el diputado Undurraga para que parta usted. Mientras tanto, no sé si hay alguna otra palabra. No, a ver, Gracias, presidente. Cada Saludar día, a nuestros invitados, tanto a quienes están aquí presentes como por el Zoom, como por acá. Ahí está mi mano. Entonces, saludar especialmente tanto a Héctor Espinosa, o sea, a Héctor Sandoval, a Carmen Espinosa y a Marcelo Albornoz, agradecerles su exposición. Agradecerles también que es una exposición que nos da elementos para la discusión, en vez de venir con una carga ideologizada a favor o en contra, ¿no? Que creo que eso no ayuda mucho para poder definir. Porque en las exposiciones anteriores, a veces uno veía exposiciones que señalaban que siempre es mejor la negociación ramal, que un poco lo que dice el proyecto del gobierno. Tiene tantos beneficios la negociación ramal que cómo no lo vimos antes como país, ¿no? Y por eso yo he pedido que lo documentemos. Pero también hemos tenido exposiciones como la de la CPC que dice nunca es buena la negociación ramal. Y uno dice, bueno, hay países que le ha ido bien, con los países nórdicos, Alemania, que parece que sí la tienen. Entonces, uno tiende a desconfiar con esas posiciones más extremas. Lo que sí hay consenso, y eso está en la línea de lo que ha señalado don Héctor Sandoval hoy día, con doble rol, con APYME y con la coordinación de las pymes, que una negociación ramal en mercados laborales como el chileno afecta a las pymes, porque muchas de ellas por su nivel de productividad, yo ahí discrepo de lo que esbozó la señora Carmen Espinosa, muchas veces por razones de productividad no pueden pagar sueldos mayores, no por razones de negociación. Entonces, y al no haber cláusulas de salida que apunten a ello, la verdad que la hace difícil. Primera parte del comentario. Segunda parte del comentario. La OIT no pudo venir porque la invitamos a última hora. Hoy día en la cuenta, no quise hablar de la cuenta, hay varios que dicen que me gustaría que nos inviten. Tercero, este es un proyecto de una naturaleza tan grande que requiere más tiempo. Entonces, preguntarle al gobierno qué es lo que quiere hacer con este proyecto al ponerlo en suma urgencia todos los días y obligarnos a estar sesionando en paralelo y dejando el resto de la tabla fuera, porque con la exposición hoy día queda claro que hay varias cosas que le faltarían en caso de avanzar en esta línea, lo que señala la señora Carmen Espinosa. Queda claro que hay resguardos que hay que hacer, que es lo que señala Héctor Sandoval. Queda claro que el punto de partida en materia sindical o de negociación no es catastrófico, como señala Marcelo Albornoz, basado en datos además de la OECD. Entonces la pregunta al gobierno es ¿qué quiere hacer? Quedan 2 semanas de legislativa a este Parlamento y a este gobierno. Estoy contando en que en marzo hay alguna.
¿ah? Y para la reforma de pensiones, perdón, hago un paréntesis, si fuera tan catastrófica la situación, la verdad que el gobierno sería muy responsable, como la plantea al final, si es tan catastrófica. Entonces, hace sentido lo que plantea Marcelo Albonón, en el sentido de una aspiración legítima, hay cosas que se pueden hacer y mejorar, se puede avanzar en algo parecido a lo que se plantea acá, pero no es de una mirada catastrófica como se señalaba. Entonces, para la reforma de pensiones, escuchamos muchas exposiciones, porque era algo grueso. Esto es grueso también. Se requieren muchas exposiciones antes incluso de votar en general. No hay tiempo para ello. No hay tiempo para ello. En la reforma de pensiones, como era grueso también, incluso para avanzar en general llegamos a un acuerdo. Un acuerdo doble, un acuerdo primero procedimiento aquí en la comisión, a cuánta gente invitábamos, en fin, acuerdo. Yo era presidente de la comisión aquella, no impuse un ritmo, llegamos a un acuerdo de invitación. Y además para votarlo en general también llegamos a un acuerdo, no hay tiempo para eso. Entonces, ¿qué quiere el gobierno? ¿Va a forzar una votación por la vía suma y el último día antes de cerrar que votemos en general? Porque si no están dadas las condiciones para ello, no sé si esté el apoyo. Usted me dirá, no, si ya tengo conversado con todos los diputados oficialistas, se puede llevar sorpresa. Pero además no tiene sentido, porque tal como dice doña Carmen Espinosa, lo más probable es que el próximo gobierno esto no lo impulse. Y dada la composición del próximo Parlamento, probablemente el próximo gobierno tenga mayoría en esta comisión y por lo tanto tampoco lo impulse. Entonces, incluso si lograran una votación en general favorable en esta comisión, no se va a avanzar nada más. Vuelvo a la pregunta al gobierno. ¿Qué quieren hacer con esto? Porque si era lo simbólico presentarla, ok. Si era tener una primera discusión, ok. Pero ¿qué más quieren hacer? No es para que me lo conteste hoy día, sino para que se lo transmita al ministro. No estoy su secretario, por su intermedio presidente, haciendo esta pregunta para que me lo conteste hoy día, pero bien vale la pena poner algo de pausa. Hay 2 o 3 proyectos que sí podemos sacar en las 2 semanas que nos quedan. Pero claro, para eso nos tienen que dejar algún margen, porque si lo ponen en suma urgencia no tenemos cómo mirar el resto de los proyectos. Yo creo que la idea de negociación multinivel es una idea que puede ser positivo de explorar en Chile. Sin embargo, para avanzar, dado los riesgos que tiene en materia de empleo, los riesgos que tiene para las pymes y que no partimos de una situación súper catastrófica, se requiere más tiempo y ese tiempo no lo tenemos en esta legislatura. Y si el gobierno hubiese querido que esto de verdad fuera ley, debiera haberlo presentado antes. Así que queda planteada la pregunta para el gobierno, presidente. Yo creo que en las 2 semanas que quedan no vamos a tener el tiempo suficiente para tener todos los elementos incluso para votarla en general. Eso, presidente. Gracias. Sí, gracias, diputado Undurraga. ¿Preguntas a los expositores? ¿Hizo alguna o no? Solo una reflexión. No, una reflexión. Estoy contento con las exposiciones de los 3. Creo que aportan a la discusión. Ya. Si tuviéramos 2 meses más, sería fantástico. No estoy pidiendo 2 meses, yo me voy feliz el 11. Pero lo estoy haciendo desde el proceso legislativo. Perfecto. ¿Alguna otra palabra? Diputado Sandón. Bueno, gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. Lamento que mañana tengamos otras, pero que viene la OCDE. Hubiera sido muy entretenido haber tenido aquí mismo el pimponeo entre personas que están muy metidas claramente en la materia. Yo también concuerdo, por cierto, con el diputado Undurraga, lo hemos dicho del día 1, yo creo que esto es un saludo a la bandera, se le estaba hablando a un grupo objetivo, y yo creo que esta cuestión al final, por tema de tiempo legislativo, va a avanzar poco. Como dijeron, efectivamente, tampoco está como la disposición por ahora que entendamos de parte del gobierno que va a continuar. Yo lamento tener que estar, no es que se esté perdiendo el tiempo ni mucho menos, pero efectivamente en otras sesiones, sobre todo la última vez, estamos con el presupuesto, el reajuste, que también era interesante haber estado ahí, pero bueno, pero estamos de la Comisión de Trabajo y aquí tenemos que estar. Pero hay temas que a mí me vuelven a llamar un poco la atención y que sería muy bueno que fuéramos como a la práctica. El tema de la rigidez. Efectivamente, todas las empresas son diferentes. Existe una normativa aquí en este proyecto de que si se llega a una decisión afecta a todas, y tiene que todo estar. Me gustaría que pensáramos en casos, no sé, lo conversábamos aquí por intermedio con Francisco, el tema de la Nestlé.
cómo nosotros en una negociación de este tipo vamos a llegar a la empresa matriz que está en no sé dónde, que es una empresa mundial. O sea, que creo que cada caso, a mí me llamó mucho el tema de la atención del tema de la rigidez que puede tener este proyecto en la aplicación el día de mañana y también los efectos colaterales que tiene en el tema de las 40 horas, en otro tipo de negociaciones. Presidente, yo creo que ahí tenemos un tema que nosotros deberíamos conversar, sobre todo. Bueno, lamentablemente no vamos a llegar a indicaciones, ese es un hecho. Insistamos cómo vamos a avanzar en esto y yo creo que el Ejecutivo aquí tiene la puesta en esto y conversar tal vez con la autoridad, decir esto no tiene ninguna viabilidad que la sigamos conversando en este minuto, entendiendo que es un tema tremendamente importante, relevante, pero yo creo que tenemos que hacer parcelas de distintas realidades. Yo creo que es tan ambicioso que cualquier negociación, por lo menos que se lleve a cabo, termina afectando al área completa. Yo creo que las realidades son bien distintas. Creo que con APIME le faltó ir más al proyecto, sino que habló muy en general. Yo creo que se hubiera sido interesante o tal vez en otra exposición que también hicieran la bajada del proyecto mismo, porque yo creo que le afecta sobremanera. Eso, creo que no sé si estamos como por avanzar, presidente, o por hacer un punto político, pero yo creo que aquí estamos usando tal vez un tema muy relevante que afecta a los trabajadores, dándonos un gustito de algo que no va a suceder y me parece que es tremendamente injusto, como varias de las cosas que suceden en este Congreso, que a veces nos quedamos en la materia del humo, pero esta cuestión no va a avanzar más, esa es la sensación que yo tengo, no porque no existe la disposición de la Comisión, sino que hay un tema legislativo y tiempos que son agotadísimos y también usted tiene proyectos que yo sé que le interesan también sacar adelante, ¿cierto, presidente? Así es, diputado Sandoni. Para eso tenemos la sesión ordinaria de mañana para seguir discutiendo estos proyectos, sin perjuicio de lo cual me parece tremendamente importante, como señalaba doña Carmen Espinosa, que estemos dando esta discusión después de 36 años, independiente de las observaciones y reflexiones del diputado Undurraga y la diputada Sandoni. Creo que es un sano debate. Diputado Hirsch, usted me pidió la palabra ahora al último. Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, saludar a nuestros invitados e invitadas y haberlos podido escuchar. Lamentablemente esta vez parece que tenemos las mismas reflexiones. Yo se las he planteado también al ministro y al subsecretario respecto de los tiempos y los plazos. Entonces nos pone en una situación un poco contradictoria, porque yo estoy muy a favor de poder avanzar en negociación ramal o como se la quiera llamar en este momento, multinivel, etcétera. Pero también he sido y he manifestado en cada una de las sesiones que hemos tenido sobre el tema que me parece que o es muy tardía o es muy adelantada, una de las dos cosas, pero lo que está claro es que el momento, 20 de enero, no sé cuándo, cuando entramos a un par de sesiones finales en el Congreso, me parece que no nos da el tiempo como para meternos a fondo y estudiar el tema. Ahora, si la próxima legislatura lo hace, vienen creo 93 diputadas y diputados nuevos, que nos reemplazan algunos de nosotros. Está muy bien, me parece fantástico, pero la continuidad me parece bastante dudosa. Entonces, yo comparto la reflexión, la hemos conversado también con el diputado Undurraga, respecto de la oportunidad del proyecto y los tiempos, la falta de tiempo para poder reflexionar más a fondo. Y el mismo hecho que el gobierno le ponga suma, no, claro, estamos en sesión ahora, se está discutiendo proyectos que creo que a todos nos interesaban mucho, el tema de gendarmería, en fin. Mañana se iba a ver porque no se va a votar la reforma a los partidos políticos, en fin, y nosotros vamos a estar acá. Entonces, yo tengo esa aprehensión y la he manifestado desde el primer día, estando tal vez en situaciones diferentes de los diputados que me antecedieron la palabra. Así, a mí me parece importante avanzar en este proyecto, a mí me gusta la posibilidad de que podamos concretar, pero eso tengo que hacerlo o discutirlo no en lo que nosotros los humanistas llamamos un como si estuviéramos a punto de legislar, pero no estamos a punto de legislar esto. Esa es la sensación que yo tengo, presidente, a menos que usted lo ponga en votación, todo tipo de votaciones ahora ya mismo y avanzamos. Entonces, tengo y creo que es importante expresarlo, insisto, estando, y lo quiero dejar muy claro para la historia de la ley, estando yo en principio muy a favor de avanzar en esta materia. Ahora, respecto a nuestros invitados, bueno, hay un primer invitado de la CONAPYME que nos ha dicho que de frentón
está pidiendo que lo rechacemos directamente. Es que yo le escucho a un diputado así tan claro decir no, rechácenlo para que se discuta. Eso también es un poco raro, digamos, porque desde el punto de vista legislativo hay una suerte de dificultad. Nuestro segundo no tengo mucho que preguntar, porque en realidad han sido reflexiones más generales. Solo le diría a nuestro segundo invitado por su intermedio presidente, que cuando él parte diciendo que acá hay una visión política e ideológica, sí, pues sí estamos en una cámara política, pues, ideológica, y aunque esa palabra haya sido tan vilipendiada por tanto tiempo, por el contrario, yo la levanto, y creo que hay una ideología cuando se impiden ciertas cosas también, así que en realidad... qué bueno que se capte que hay aquí una visión política e ideológica. Es una reflexión más general, pero que aprovecho de comentarla a propósito de esto. Y a nuestra invitada, doña Carmen Espinosa, mencionó algunas observaciones que le hacen pensar sobre este proyecto, y sobre esas sí me gustaría si se pudiera extender un poquito más, porque mencionó el de la oportunidad de la tramitación. Bueno, ya lo hemos conversado. Pero el tema de los niveles, el hecho de que no ve cambios a nivel empresa, ¿qué tendría que haber? Si se pudiera decir, por lo menos de una forma sintética, ¿qué tendría que haber? Respecto de la libertad sindical, que no se fortalece la sindicalización, ¿qué tendría que haber? Y respecto de que no hay cambios estructurales, digamos, ¿no? Los tres puntos que planteó, si pudiera por lo menos esbozar mínimamente... O por dónde tendrían que ir esos elementos como para decir, bueno, esto ya es un poco más sólido, más consistente, más estructurado. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Hirsch. Yo voy a hacer también algunas pequeñas preguntas que van en términos generales, algunas más específicas, pero evidentemente cada uno de nuestros invitados las puede responder. La primera, dentro de la exposición de don Marcelo Albornoz, buena parte de la tesis de su presentación decía relación con el fortalecimiento que han tenido las organizaciones sindicales a propósito de la mayor afiliación y cómo esa afiliación se traduce en cierto grado de cobertura medianamente entre el promedio OCDE. Yo le quería preguntar si dentro de esos datos existe además alguna cifra que pueda mostrar cuál es el valor o el impacto de esa cobertura de contrato colectivo, el grado de reajuste que se expresa o de aumento real salarial que se expresa en las negociaciones colectivas de empresa, porque eso también es un dato estadístico que además se lo pedimos a la OCDE, que viene a exponer mañana, pero que también es parte de la tesis originaria del proyecto, en el sentido de, además tenemos negociaciones colectivas que en general no inciden mucho en las condiciones materiales y en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eso como primer punto. Lo segundo es que específicamente, bueno, ya lo dijo el diputado Hirsch, pero también concuerdo con que también el modelo de relaciones laborales que hoy día tenemos tiene una concepción ideológica perfectamente preestablecida. De hecho, si uno lee el Cascabel al gato, el libro de José Piñera, está pero declarado como una concepción bastante ideológica. Entonces, que hoy día se quiera discutir esto, que como bien ha dicho doña Carmen, algo que se propuso hace por lo menos 36 años, por cierto que tiene un fin político, pero creo que no es algo de lo que debiésemos hablar más, aunque don Marcelo Albornoz también dijo esto no es algo reprochable, pero quiero recalcarlo porque evidentemente también hoy día tenemos reglas del juego que son bastante ideológicas. Yo también quería preguntarle a doña Carmen Espinosa, efectivamente, respecto de la negociación de empresa, que yo entiendo y por lo que hemos conversado con el Ejecutivo y está en la historia de la ley, en ningún caso se pretende dejar fuera, de hecho es probablemente donde van a seguir ocurriendo las negociaciones más específicas, pero en cualquier caso, ¿qué propuestas usted cree que debiesen estar incorporadas en un proyecto de ley que se proponga modificar el título cuarto del Código del Trabajo y finalmente las relaciones colectivas, para que efectivamente se cumpla también con un anhelo que yo comparto, es también parte de las demandas de tener una negociación que permita mejoras más sustantivas? Ahora para don Héctor Sandoval, solo quiero clarificar algunas cifras. Creo que haber escuchado, al principio dijo un porcentaje de participación en la cantidad de puestos de trabajo que era, creo que le escuché superior al 90%. Solo le quería pedir que aclare las cifras, porque yo estaba revisándola y entiendo, según acá, minutas de la Biblioteca del Congreso Nacional, que
si bien las MIPYMES son el 98% de las empresas, en realidad concentran el 65% del empleo formal. Y lo segundo que le iba a preguntar a propósito de lo mismo es que la participación de los ingresos, en realidad las pymes sería el 16%. Solo quiero saber si tenemos los mismos datos porque creo que es importante también ponerlo dentro del debate. Y me gustaría, yo sí le quiero preguntar lo que señalaba la diputada Sandón, que se refiera específicamente a las medidas diferenciadas o de aplicación diferida que contiene el proyecto de ley en la negociación colectiva, precisamente a propósito del tamaño de las empresas, a propósito de su espalda económica, porque esas están contenidas en el proyecto. Es decir, no hay un tratamiento exactamente idéntico para las grandes empresas, no se le pretende poner las mismas reglas del juego a toda la empresa, sino que efectivamente hay algunas medidas específicas que contiene el proyecto que a mí me interesaría saber si tienen alguna opinión formada al respecto, si la pudiesen tener quizás con posterioridad, sino hacérnosla llegar. Eso, le vamos a dar la palabra a nuestros invitados en el mismo orden de exposición, así que partimos con don Héctor, luego don Marcelo y finalmente... Ya, muchas gracias, presidente. Primero me voy a referir a lo que planteaba el subsecretario Chacón cuando indica que aquí ha habido diálogo. No es lo mismo tener una reunión para validar una decisión que a lo mejor ya se tiene tomada, que recibir los planteamientos de los participantes en esta reunión. Yo no recuerdo si el subsecretario Chacón estaba presente cuando nos reunimos sobre esta materia con la ministra del Trabajo en el tiempo, la señora Yanet Jara, en que de las 7 organizaciones de las pymes que ahí estaban, que él las enunció, todas rechazaron esta negociación ramal. Primero porque no se entiende, segundo porque uno le tiene miedo, por mil razones. Pero nos vimos enfrentados a muchas situaciones como esta, incluso yo recuerdo cuando aún era parte del Consejo Superior Laboral y se plantearon las 40 horas y el aumento del sueldo mínimo, hubieron diferencias en que la gran empresa no tuvo diferencia porque a lo mejor ya lo tenía implementado, tenía cómo implementarlo, y nosotros tuvimos diferencia, al final se legisló y se aprobó igual. Pero dejar claridad que efectivamente nadie de los representantes de las pymes en esa oportunidad estuvo de acuerdo. Respecto a los números, no, yo lo que señalé fue que el 98% de las empresas son pymes y que la participación en los puestos de trabajo es sobre el 60%, que es el 64 y tanto por ciento. No dije el 90%. Y si dije el 90%, cometí un error, pero no es lo que planteé. Y sobre las ventas, en los últimos estudios, lo más lejos éramos el 11,7 y lo más lejos que ha aparecido es el 12,3. Y esa es la situación que sin duda nos afecta. Ahora, en el detalle del articulado, esta exposición la iba a hacer el abogado que nos ayuda en esto, eh, pero tuvo problemas de vuelo, en este momento viene volando, así que no tiene ninguna posibilidad, pero yo se las hago llegar, no tengo ningún inconveniente, y sin duda aquí lo que se está discutiendo es un proyecto de ley que tiene su articulado y sobre eso hay que plantearlo. Yo solo termino diciendo que siempre es bueno cuidar la fe pública, y si había un compromiso de ingresar ciertos proyectos, bueno, creo que el Ejecutivo está cumpliendo con esos compromisos y le cumplió fielmente a los trabajadores y a la CUT, y que nos habría gustado también que lo hubiese cumplido a las pymes y que no hubiésemos tenido las complicaciones que tuvimos en los últimos tiempos, porque solo por un tema de equidad. Así que gracias, diputada Osandón, por lo que nos indica, pero vamos a hacer llegar los planteamientos también con el diputado Alberto Undurraga. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, don Héctor. Don Marcelo, tiene la palabra.
Sí, respecto de lo que decía el diputado Hirsch y el presidente, efectivamente yo no tengo ningún reproche. A lo que voy yo es lo siguiente, es que siendo un proyecto tan ambicioso desde el punto de vista de un modelo, porque claramente estamos cambiando un modelo por otro, ¿ya? Yo solamente en mi presentación, y quiero aclarar, y como bien quizás lo pudo observar el diputado Undurraga, yo lo que planteé es cómo el modelo que tenemos ha entregado resultados que ha entregado, ¿ya? Eso para mí, en caso alguno, significa un estado de satisfacción total o una defensa ideológica de un determinado modelo. Solamente hice presente que estando ante dos modelos, ni siquiera ideológicos, dos modelos de sistema de relaciones colectivas de trabajo que tienen una separación bastante grande, independiente de que hayan modelos intermedios, claramente la discusión amerita tener una gran cantidad de data, una gran cantidad de estado del arte, y sin duda alguna creo que en la misión que a lo menos yo me autopropuse, efectivamente quería presentar en qué estado estábamos, de dónde venimos y este cambio importante. Entonces yo quiero aclarar que no tengo ninguna defensa ideológica del señor José Piñera, muy por el contrario. Y respecto, lamentablemente, presidente, no tengo data respecto de cuán ha significado en cuanto a mejoramiento. No soy economista. No tengo, en el poco tiempo también no tuve oportunidad de buscar más información, solo hacer referencia respecto de las materias que se negocian. Y claramente en Chile, y quizá mi colega lo va a corroborar, a ambos nos toca también ejercer privadamente y estamos en negociación colectiva, lo que principalmente se negocia son temas salariales, ya sea incrementos reales de remuneraciones, sueldo base más incrementos de beneficios u otros beneficios. Temas de bonos de término de negociación, obviamente el reajuste, que en Chile no es un tema debatido. Yo diría que negociar, Carmen, reajuste es casi, prácticamente está incluido ya, viene incluido en la negociación colectiva, y otros beneficios, pero efectivamente el centro es materia salarial. De ahí extrapolar de que producto de las materias que mayoritariamente se negocian, todo esto se traduzca en un mejoramiento significativo de las remuneraciones de los trabajadores, obviamente no se puede afirmar. Solamente una mención al respecto. Y yo quiero solamente corroborar, o más bien hacerme eco de lo que planteaba Carmen, independiente de la consulta que le ha hecho el diputado Hirsch, que efectivamente tenemos un sistema de negociación, el sistema arreglado es un sistema tremendamente engorroso, lleno de, a pesar de que en la última reforma se mejoraron algunos temas, algunos puntos, pero efectivamente un sistema muy engorroso. Yo solamente hago una reflexión. ¿Cuánto menos deberíamos tener de un sistema arreglado, no para perjudicar a los trabajadores, sino que al revés, para protegerlos? Yo tengo en cierta medida una mirada un tanto distinta, aunque concuerdo que tenemos un procedimiento ultra regulado, de que de otra manera la regulación o reglamentación del procedimiento de negociación colectiva tiende justamente a proteger, a mi modo de ver, en parte los intereses sobre todo de sindicatos más pequeños, que no cuentan muchas veces con asesoría, y en donde, por ejemplo, el rol de la Dirección del Trabajo cumple un rol de equilibrio desde el punto de vista de evaluar cuáles son las, por ejemplo, lo que son las impugnaciones, las reclamaciones de legalidad, que una empresa tendría mejores condiciones de poder hacerlo con asesoría especializada. Y, por cierto, el gran mecanismo de la mediación obligatoria, que contribuye significativamente a una paz social, que constituye a un acuerdo y que claramente ha sido un mecanismo que además lo ha reconocido el Ejecutivo claramente, un mecanismo muy provechoso. Entonces, yo concuerdo la gran reglamentación que tiene nuestro procedimiento de negociación, pero también hago hincapié a observar con cuidado la desregulación, que no signifique poner en cierto nivel de desprotección a sindicatos, y especialmente a sindicatos más pequeños que no tienen muchas veces una asesoría muy especializada. Gracias, presidente. Gracias, don Marcelo Albornoz. Tiene la palabra doña Carmen Espinosa. No sé si voy a alcanzar a contestar todo, porque la verdad que cada una de las cosas podría significar varias sesiones. Pero
de lo que anoté de las preguntas, podría decir, puntear algunas cosas. ¿Qué falta para que la negociación de empresas sea mejore? Ya lo dijo Marcelo, hay plazos rígidos que hacen sobre todo que los sindicatos nuevos, los sindicatos pequeños, se queden sin negociación o sea muy frágil su situación porque una vez que se constituyen, si no presentan negociación colectiva rápido, el sindicato disminuye y quedan desfavorecidos. Creo que algo hay que hacer ahí y que tiene también que ver con el otro punto que falta para fortalecer la sindicalización y que es mejorar la protección ante, yo no diría prácticas antisindicales, sino que prácticas contrasindicales, que es parecido, pero es lo que se da. Cuando se habla en una empresa de que hay personas interesadas en formar un sindicato, a pesar de que existe una legislación que en teoría los protege, la verdad que la protección es muy feble porque esas personas no saben que existe esa protección y finalmente la única forma de llegar a la protección es judicializando. Y ya hemos hablado en otros, no sé, creo que no, algunos habría en el momento que planteamos la dificultad que tenemos con los tribunales que están atochados, es que la judicialización es un tema que, además de recargar el sistema judicial, no siempre tiene los efectos que se pretenden, también por desconocimiento, porque muchos de los dirigentes de las personas que aspiran a sindicalizarse en empresas que no hay sindicalización no tienen los conocimientos. Por lo tanto, está muy relacionado con esto de cómo fortalecer la sindicalización, que es formación y capacitación, que esto como el sueño del pibe, ¿no? Pero quiero decirlo, formación y capacitación de los derechos laborales y de la posibilidad de los derechos colectivos desde la formación escolar y universitaria. Yo soy docente también en la academia, hago clases en más de una universidad, y la verdad que los estudiantes de las diversas carreras, incluidas las de Derecho, no tienen pero ni remota idea de lo que es una relación laboral. Pero lejos, o sea, no... y la mayoría cree que esto de la relación por boleto honorario es lo normal. Y lo otro es como raro, como marciano, así como, ¿cómo es eso que hay un contrato y que hay cotizaciones? Creo que para un cambio tan estructural que alguno de ustedes lo planteó, requerimos de un fortalecimiento de la sindicalización como parte de la buena fe del diálogo social desde temprano. Políticas públicas de apoyo para sindicatos pequeños, no para ir a pelear contra la pyme, sino para mejorar la posibilidad de diálogo social precisamente en las empresas pequeñas. Pasa muchas veces que en los sindicatos chiquititos de pyme, lo que hay es un desconocimiento y una creencia de que el ser sindicato es ir a pelear simplemente con la empresa y los resultados son malos porque la empresa pequeña no tiene la capacidad de responder a esa pelea y muchas de las huelgas que se dan son huelgas fallidas por falta de comprensión de lo que significa la herramienta de la huelga y de los principios del sindicalismo, que son, uno de ellos es la responsabilidad. Entonces falta políticas públicas de apoyo. Para seguir con el primero, ¿no? De qué falta para negociar mejor a nivel de empresa, además de eliminar algunas rigideces de plazos, flexibilizar o incluso eliminar el exceso de formalidades. O sea, hay cuestiones de tramitación que tienen formalidades, participación de las instancias administrativas, además, que no siempre son, no quiero decir algo incorrecto, pero no siempre son las más adecuadas. No todas las personas de las instancias administrativas tienen todas las competencias. Y en más de algún caso, si no hay abogado que diga, oiga, no es lo que está diciendo usted tiene que escuchar esto o tiene que recoger esto, en muchos casos
el sindicato pequeño, sobre todo, se queda con la idea que no puede seguir adelante, por ejemplo, en el tema de los servicios mínimos. Bueno, los servicios mínimos son los que están, la empresa dijo, no contestaron a tiempo, no impugnaron los servicios mínimos propuestos por la empresa y se quedaron con unos servicios mínimos que son igual al número de trabajadores o más grandes, por ejemplo. Entonces, hay una serie de cosas que se podrían mejorar en esos aspectos que no cambian el modelo. A nosotros como abogados laboralistas y abogadas laboralistas que apoyamos a los trabajadores nos gustaría que cambiara el modelo, pero cuando en un proyecto no existen mejoras a este nivel y se plantea como que ese nivel es el que así nomás sigue, nos preocupa. Y un tema que se planteó, el ampliar las materias a negociar. O sea, todavía, aun cuando se han mejorado algunas cosas de, por ejemplo, los temas de género, de conciliación familiar, no quedaron, por ejemplo, en manos del sindicato, quedaron así como al acuerdo de las partes. El ampliar materias a negociar también es un tema importante. En muchos casos, las organizaciones sindicales son las que más conocen el negocio, son las que más podrían aportar, por ejemplo, al tema de administración, no necesariamente de la dirección, pero temas de la administración de la empresa. Hay sectores en que es el viejo, como dicen, el que conoce sobre dónde le aprieta el zapato, dónde puede mejorar, dónde... y hoy día sigue siendo una materia vetada. Y lo que es un conjunto, yo creo que de sistematización de lo que ya he dicho, más el que pudiera ampliarse el solo negociar dentro de la empresa, el que podría ser que realmente se acercara a la libertad sindical como pleno derecho, sin la posibilidad de negociar más allá de la empresa, sin la posibilidad de negociar más allá de las remuneraciones y algunas condiciones de trabajo, sin la posibilidad de apoyo más concreto, la libertad sindical sin huelga, porque yo diría que la huelga está en extinción, sin huelga, sin la herramienta de la huelga, que hay que entender que es la herramienta de la huelga, no es que todos los sindicatos y todas las negociaciones se van a ir a huelga. La libertad sindical en Chile no está completa, tiene todas las patas cojean de la mesa de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, están todas con algún cojeo, algunas más, otras menos, pero aspiraríamos como AGAL a que esto mejorara. Muchas gracias, doña Carmen. Dentro de lo último que usted señala, bueno, creo que el proyecto precisamente explora una apertura a las materias a negociar, de hecho, temas de conciliación, corresponsabilidad, equidad de género, salud y seguridad, pactos especiales de jornada está... Claro, no, yo entiendo que en el fondo usted hace como debiésemos en todos los niveles estar estructurado y ahí hay que revisar precisamente cómo el articulado se podría hacer cargo de aquello. Antes de cerrar, me ha pedido la palabra el subsecretario Chacón, así que le vamos a dar la palabra también para que pueda hacer la reflexión final de esta jornada. Sí, muchas gracias. A lo mejor es un... ya. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar las exposiciones. Creo que son muy valiosas y van a enriquecer justamente la posibilidad de que cuando tengamos una sesión de cierre el Ejecutivo pueda aunar todas las inquietudes que han surgido. Nos parece muy relevante y muy importante. Quería partir refrendando la voluntad del Ejecutivo de poder legislar esta materia y por eso se ha hecho presente la urgencia que se ha hecho para poder colocar este tema en discusión en la comisión, sobre todo a propósito de lo que dice el diputado Undurraga por su intermedio, presidente, de que esta es una Cámara que debate políticamente sobre las distintas materias y nos parece relevante a propósito de una agenda laboral que hemos desplegado durante todo nuestro gobierno con mucha fuerza,
desde la materia salarial, jornada, pensiones, que esta materia no deviene de un análisis catastrofista, nunca lo hemos planteado desde ese punto de vista, pero sí importante de poder avanzar. Dicho eso, solamente quería hacer algunos comentarios a propósito de lo último que planteaba Carmen acerca de los déficits que tenemos en materia de libertad sindical y de las distintas valoraciones que hay. Al respecto quería relevar algunas recomendaciones que nos ha hecho la OIT a propósito de las 3 intervenciones, donde se nos ha planteado que hay temas pendientes en la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2024, la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT nos planteaba que el gobierno tenía que proporcionar la información sobre qué medidas estábamos tomando o teníamos previstas para... Permítame, lo voy a interrumpir. Lo que pasa es que están sonando las alarmas para que vayamos a votar, entonces quizá a lo mejor podemos hacer esta reflexión partiendo mañana en la sesión que tenemos. Sí, no hay problema. Sí, porque para que no vaya a ser que tengamos un problema procedimental después en la sala. Me apretó pausa. Entonces, lamento tener que interrumpirlo así, pero sonaron inmediatamente los... Ya, así que les quiero agradecer a nuestros invitados por estar presentes, también a los colegas, pero tenemos que ir a votar. Perdone.